hemos venido estudiando sucesivamente de manera expositiva la carta de Pablo a los Filipenses y hoy día nos toca cambiar de capítulo y comenzamos con el capítulo número 4. Capítulo 4 lo vamos a hacer desde el versículo 1 al 9, pero nuestro énfasis va a estar en los primeros 3 versículos, ¿ya? El título de este mensaje es Estabilidad espiritual en la búsqueda de la comunión. Estabilidad espiritual en la búsqueda de la comunión. Y vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y a los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El título de este mensaje tiene que ver con una palabra, ¿cierto?, que se llama estabilidad, ¿cierto? Estabilidad espiritual. Y si usted busca en el diccionario la palabra estabilidad, dice que es la fuerza para permanecer en pie o soportar. ¿Ya? Eso es estabilidad desde el punto de vista lingüístico. ¿Ya? Es un término que puede ser ocupado en distintas áreas, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos y escuchamos en las noticias acerca de la estabilidad o de la inestabilidad atmosférica, ¿cierto? De la estabilidad o de la inestabilidad económica, o de un organismo vivo, ¿cierto? Cuando uno va a pedir noticias de un familiar que está enfermo, a uno le dicen, está estable, ¿cierto? También las instituciones pueden sufrir diferentes perjuicios, ¿cierto? Y pueden sufrir cierto grado de inestabilidad. Sinónimos de estabilidad podríamos decir que es firmeza, permanencia, continuidad, perdurabilidad. Pero la pregunta para nosotros hoy día es, ¿por qué hablar de estabilidad en el creyente si somos lo que somos, no porque tengamos méritos alguno, sino que somos lo que somos solo por la gracia de Dios? ¿Por qué debiéramos hablar de estabilidad? Bueno, tenemos que ir a la Escritura, ¿cierto? Y saber que inevitablemente la iglesia del Señor va a sufrir ataques, tal como lo anunció nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa advertencia se vuelve a repetir a lo largo del Nuevo Testamento. En Hechos 14:22 vemos que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Pablo le recalca a Timoteo, ¿cierto? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por lo tanto, no era extraño, ¿cierto?, cuando uno hace un análisis histórico de la iglesia primitiva, que ésta sufriera persecución y ataques en sus inicios. Y mis hermanos, le quiero decir que la persecución y los ataques siguen hasta el día de hoy. Porque la iglesia o el cristiano o el creyente va a tener ataques que van a atentar contra su estabilidad. Y esos ataques van a venir de 3 frentes. El primero de ellos es la carne.
¿cierto? Nuestra naturaleza caída, no redimida, es una fuente que puede afectar nuestra estabilidad espiritual. El segundo es el mundo, ¿cierto? Con sus tácticas de seducción nos va a atraer y nos va a querer atrapar y seducir para alejarnos de lo que el Señor demanda de nosotros. Y finalmente, el enemigo de nuestras almas, ¿cierto? El diablo, quien, como dice 1 de Pedro 5:8, está como un león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, el mundo es tentador, la carne es débil y el diablo ataca como un león, ¿cierto? Como resultado, nuestra vida espiritual, nuestra vida eclesiástica, nuestra vida que queremos que sea piadosa delante del Señor, puede experimentar inestabilidad. Por eso es tan importante lo que el apóstol Pablo nos enseña en esta parte de la carta a los Filipenses, desde el versículo 1 al 9, demostrando su preocupación por la estabilidad espiritual de sus hermanos, de sus amados hermanos de la iglesia de Filipo. Y es sabido, ¿cierto?, que Pablo tenía un vínculo con sus hermanos, ¿cierto? Los amaba y se preocupaba por ellos. Siempre estaba pendiente de las iglesias que había plantado, ¿cierto? Y a lo mejor a los filipenses no tuvo que reprenderlos por fluctuar en la doctrina como sí lo hizo con los gálatas, ¿cierto? O tampoco tuvo que decirles o retarlos porque toleraban el pecado como los corintios, ¿cierto? Pero no con eso significaba que la iglesia de Filipo hubiera alcanzado la plenitud o que no fuese sujeto de inestabilidad. De hecho, a lo largo de la epístola hay indicios de amenazas desestabilizadoras. Por ejemplo, ahí cuando comenzamos a leer esta epístola en capítulo 1, ¿cierto? Veíamos que la amenaza era la persecución, en el capítulo 2 la falta de unidad, en el capítulo 3 los falsos maestros. Pero sin embargo, la amenaza más seria que enfrentaban los filipenses era el conflicto que está relatado en estos versículos que acabamos de leer entre dos mujeres notables, hermanas, ¿cierto?, de la congregación que está aquí en el capítulo 4, los versículos 2 y 3. Y ese conflicto amenazaba con dividir a la iglesia en dos bandos, ¿cierto?, que podían jugar parte con una o con otra, y la situación se agravaba aún más porque los ancianos y los diáconos de la iglesia local no lograban manejarla, hasta el punto que el apóstol Pablo tuvo que enviarles una carta para resolver el problema. Por lo tanto, la preocupación por la estabilidad espiritual de los creyentes es algo que está plasmado a lo largo del Nuevo Testamento. Lo vemos, por ejemplo, en las cartas de Pablo, instando a los creyentes a permanecer firmes. Se lo dice a los corintios en 1 Corintios 15, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Se lo dice a los gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Se lo decía a los efesios, ¿cierto?, en una carta que leímos y estudiamos casi durante un año, ¿cierto?, en un pasaje acerca de guerra espiritual, Pablo le manda a los efesios a permanecer firmes, ¿cierto?, en 3 oportunidades, en Efesios 6, 11, 13 y 14. Entre otras múltiples referencias que pudiéramos a lo mejor rescatar, estas son algunas en las que nos insta a permanecer firmes. Y fíjese usted el contraste, porque Santiago describe a la persona que carece de estabilidad espiritual como ese hombre que es de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Nuestra propuesta para hoy es la siguiente. Los creyentes vamos a sufrir ataques que atentarán contra nuestra estabilidad espiritual. Y mis hermanos, eso tenemos que saberlo, ¿ya? No podemos ser ignorantes de aquello. Pero a la vez
tenemos que conocer qué principios prácticos podemos aplicar como cuerpo o como iglesia para mantener la estabilidad espiritual. Y Pablo, en los versículos 2 al 9, enumera 7 principios básicos y prácticos que pueden ayudarnos a mantener nuestra estabilidad espiritual. Y esos están a lo largo de esta lectura que hicimos en esta mañana. Hoy vamos a ver solamente el primero, ¿cierto? Y a lo largo de las semanas sucesivas se van a analizar las otras. Nuestro hermano Mauricio y nuestro hermano Álvaro van a estar a cargo de eso, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuáles son estos 7 principios? El número 1 es armonía, que está en el versículo 2 y 3. El número 2 es gozo, en el versículo 4. El tercero es contentamiento, que está ahí en el versículo 5 en la primera parte. El cuarto principio es fe, versículos 5 y 6. El quinto principio es gratitud, versículos 6 y 7. El sexto principio es pensamientos piadosos, que está en el versículo 8. Y el último principio es obediencia, que está en el versículo 9. Rápidamente un recuento, son 7 principios: armonía, gozo, contentamiento, fe, gratitud, pensamientos piadosos y obediencia. Tal vez tú te estarás preguntando por qué es tan importante la estabilidad espiritual, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que hacer una prédica o por qué Pablo tuvo que escribir una carta donde insta a la estabilidad espiritual? Bueno, la respuesta es que la inestabilidad conduce la vida del creyente a la duda, a la desilusión, al desánimo, al testimonio ineficaz. Las personas inestables son más propensas a sufrir derrotas en la adversidad y caen fácilmente en la tentación. Por eso es que Pablo está tan preocupado por los suyos y les insta continuamente a permanecer firmes. Si nosotros hacemos un análisis gramatical, ¿cierto?, del griego original de estos 9 versículos, hay un verbo central, ¿cierto?, en que estos 9 principios siempre se refieren a esta acción, y es el verbo esteko, que significa estad así firmes. Entonces, para permanecer firmes, ¿cierto?, podemos aplicar todos estos principios que el Pablo nos enseña en estos 9 versículos. Es un imperativo, casi un mandato militar. Igual que cuando uno está en batalla, los cristianos deben mantener su posición mientras son atacados. Ya vimos cuáles eran nuestras 3 fuentes o 3 frentes de ataque, y el mandato para nosotros es estar pues firmes, ¿ya? No deben flaquear en medio de la persecución, no deben transigir su fe, ni fracasar en la prueba, ni quejarse, ¿cierto? Eso que tan frecuentemente solemos hacer cuando estamos en una dificultad y nos quejamos delante de la presencia del Señor, o cuando somos tentados, ¿cierto?, cedemos a la tentación y por lo tanto al pecado. Y fíjese usted que el texto de esta mañana, el versículo 1, comienza con una frase corta que dice así que, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nosotros ya hemos aprendido y haciendo un análisis observacional del texto, cuando dice así que, es como si hubiese dicho por lo tanto, haciendo alusión a lo que él nos había dicho en el capítulo anterior. Y como ya lo hemos venido estudiando, ¿cierto?, en las lecciones anteriores, desde el versículo 12 al 21 del capítulo 3, lo que estaba haciendo Pablo era presentar las búsquedas en la semejanza de Cristo. Y rápidamente aprendimos, ¿cierto?, que la meta del creyente no es la salvación porque ya la poseemos, ¿cierto?, por gracia. No es nuestra ciudadanía en el reino de los cielos porque ya lo somos ciudadanos gracias a la misericordia del Señor. Por lo tanto, nuestra meta, ¿cuál es? Es parecernos cada día más a Cristo, ¿cierto? Esa es nuestra meta y es lo que conocemos como santificación, ¿cierto? Y por lo tanto, Pablo dice, bueno,
Yo quiero que ustedes sean firmes, ¿cierto? Que permanezcan firmes, ¿cierto? Y dice, por lo tanto, y así que, ¿cierto? El ejemplo que les he mostrado anteriormente es el que deben de seguir. El modelo perfecto de firmeza o de estabilidad es nuestro Señor Jesucristo. Mire, quiero decirte que Él fue quien enfrentó persecución, pero que nunca cedió. Como cantábamos, ¿cierto? Lo que dice Hebreos 12:3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Frente a una prueba mucho más difícil que cualquiera de nosotros pudiese enfrentar, que jamás algún creyente haya sufrido, ¿cierto? En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo es nuestro modelo perfecto de estabilidad que los creyentes debemos seguir. Es tan real la preocupación que tenía Pablo por los hermanos filipenses que en sus palabras aflora su corazón pastoral, ¿cierto? Fíjese usted cómo sigue, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, ¿cierto? Amados, nuevamente les vuelve a decir. La palabra amados es la forma adjetiva más profunda que el griego tiene para referirse al amor. La palabra es agapetoi y si nosotros vemos, ¿cierto?, el inicio de la epístola, podemos ver cómo aflora ese sentimiento en sus palabras. Mire, acompáñeme ahí a Filipenses capítulo 1, desde el versículo 3 al 9. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjese usted las palabras del apóstol para sus amados filipenses. Es ese amor e interés por su estabilidad que la carta ofrece enviarles a sus amados colaboradores, a Timoteo y a Epafrodito, ¿cierto? Cuando lo estudiamos hace algunas semanas atrás. No solo eran sus amados y anhelados hermanos, sino que además eran su gozo. Y piensa por un momento cómo estaba Pablo escribiendo esta carta, ¿cierto? Pablo estaba encadenado a un soldado romano con un arresto domiciliario, mientras él escribía estas palabras y les decía a los hermanos filipenses, ustedes son mi gozo, ¿cierto? Enseñándonos que el gozo no se origina en las circunstancias, sino más bien encuentra su gozo en las personas a quien ama. Mira cómo llama a sus hermanos en otras cartas, por ejemplo a los de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El gozo de ver a sus amados filipenses crecía, ya que Jesucristo motivaba la exhortación de Pablo a permanecer firmes.
No solo eran sus amados, no solo eran su gozo, sino que también lo describe como su corona. ¿Ya? Y cuando Pablo dice su corona, no piense usted en una corona de un rey, ¿cierto? Una corona de oro, ¿cierto? De autoridad, sino que era la palabra estefanos, que se refiere a la guirnalda de laurel que recibían los ganadores de los eventos atléticos, ¿cierto? Que se realizaban ahí en Grecia, y más bien representaban un trofeo o una guirnalda de honor. Era la evidencia de un servicio eficaz. Eso representaban los hermanos de Filipo para Pablo. Por lo tanto, si el mandato de Pablo era permanecer firmes, ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿Cierto? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, y fíjese usted que esto solamente es la riqueza de la palabra del Señor que es entregada a nosotros, como el apóstol Pablo ocupa una circunstancia de adversidad, una circunstancia de un conflicto para enseñarnos la doctrina de la iglesia, ¿cierto? Todos en algún momento hemos tenido que sufrir algún conflicto que nos quita la paz. Usted recuerde algo que haya roto su armonía, ¿cierto? Familiar, o tal vez su armonía en el grupo donde se desarrolla, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde sea. En algún momento hemos vivido circunstancias que a lo mejor estaba todo bien hasta que ocurrió algo que nos quitó la estabilidad. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si eso ocurriera aquí en la iglesia? El lugar de comunión que tanto tú alabas y valoras, ¿cierto? Y que ojalá todos los que tú quieres y conoces los quisieras traer aquí para que pudieran disfrutar de algo que tú valoras que se llama la comunión. ¿Qué pasaría si se perdiera de manera prolongada o permanente? Bueno, eso era lo que estaban viviendo los filipenses, ¿cierto? Y es nuestro primer punto a desarrollar en esta mañana y que tiene que ver cómo cultivar la armonía. Y vamos nuevamente a nuestro texto, los versículos 2 y 3 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. La comunión y el apoyo del cuerpo de Cristo es un elemento importante para desarrollar y para mantener la estabilidad de los creyentes. Cuanto más aislado esté un creyente, es probable que sea más inestable en su vida espiritual. Mis hermanos, no existen los cristianos digitales. No existen los cristianos que dicen, no, yo no voy a la iglesia, pero yo escucho un mensaje por YouTube y quedo listo. ¿Cierto? No. ¿Cierto? Es necesaria que haya comunión. Es necesario que estemos insertados en una iglesia local, ¿cierto? Para poder apoyarnos mutuamente. Bueno, ¿y qué es la iglesia? Bueno, ya lo hemos visto en Fundamentos de la Fe, lo hemos analizado en otras, ¿cierto? La iglesia la podemos hacer como una analogía de distintas formas, están descritas, ¿cierto? Pero la forma más ocupada o la más entendible es entenderla como un cuerpo, ¿cierto? Donde las personas se apoyan, se cuidan, ¿cierto? Se protegen, pero fíjese usted, además se rinden cuentas unos a otros, ¿ya? Es un lugar donde los creyentes restauran a los que han caído, Gálatas 6:1, y ayudan a sobrellevar las cargas. La iglesia debe amonestar a los ociosos, debe alentar a los de poco ánimo, debe sostener a los débiles.
Debe ser paciente para con todos. Eso es la iglesia. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:14. Fíjese usted que cada una de esas funciones usted no la puede hacer ni la puede recibir si usted se cree un cristiano digital que se conecta al YouTube, ¿cierto? Solamente lo vas a poder hacer si estás insertado en una iglesia local. Por lo tanto, Pablo sabía que ese ministerio de edificación mutua solo podía prosperar en un ambiente donde había armonía, ¿ya? Y por ende cualquier amenaza contra la unidad debía ser confrontada. Y como decíamos, lo grandioso de este texto es que Pablo aprovecha el conflicto para instruir a la iglesia acerca de la doctrina de la iglesia. Y mira conmigo que nos dice estos 3 versículos acerca de la naturaleza y del carácter de la iglesia. Es evidente que en estos versos entendemos que aquí hay un problema. No nos dice cuál, pero hay un problema, ¿ya? Estas 2 hermanas se estaban peleando y ocasionando problemas en la iglesia, y Pablo somete esta situación a la doctrina de la iglesia. Y hay algunas implicaciones que nosotros podemos sacar de este texto. Por ejemplo, que Evodia y Síntique, las 2 hermanas, ¿cierto?, eran miembros de la iglesia. No eran unas alborotadoras externas, ¿cierto?, que venían a revolver el gallinero dentro de la iglesia, sino que eran parte de la congregación. También era obvio que este no era un conflicto doctrinal, porque si así hubiese sido, Pablo lo habría resuelto en 2 tiempos en su carta, ¿cierto? Le habría defendido la verdad y había reprendido el error. Eran mujeres notables, muy respetadas por la congregación de Filipos, y por eso era grave el conflicto que existía entre ellas, porque estaban formándose 2 bandos, ¿cierto?, que apoyaban una u otra. Y la otra implicación es que era evidente que los ancianos de la iglesia no habían resuelto el conflicto, ya que aún seguía latente al momento de la carta. Por lo tanto, insta a uno de estos receptores, ¿cierto?, de la carta, a quien llama compañero fiel, ¿cierto?, susugos en griego, probablemente uno de los ancianos, lo insta a cumplir su deber, ¿cierto?, diciendo a que ayudes a estas que tienen el conflicto. Si pudiéramos de alguna manera desarmar, ¿cierto?, estos versos y tratar de ver qué es lo que hay detrás del conflicto, Pablo nos muestra una realidad acerca de la doctrina de la iglesia. Y hay cosas esenciales en la iglesia y que Pablo nos hace notar. Lo primero que vislumbramos, ¿cierto?, es la tarea de la iglesia según estos versículos. Fíjese lo que le dice a estas 2 mujeres, ¿cierto? Estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Por lo tanto, una de las funciones de la iglesia, combatir en el Evangelio. No es que vamos a salir a luchar, ¿cierto?, sino que se refiere a la misión evangelística, ¿cierto? Como decía el estudio de la mañana, de esa gran comisión, ¿cierto?, de ir y hacer discípulos, ¿cierto? Esa es la función primordial de la iglesia. Ya lo había hecho notar en este mismo pensamiento al comienzo de la epístola. En 1:7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y en el 1:27 dice: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por lo tanto, claramente, a raíz de esto, entendemos cuál es la función principal de la iglesia, que es una función evangelística, una tarea misionera. La iglesia es un cuerpo de personas que se encuentra insertado en un mundo, ¿cierto?, en un mundo adverso de pecado, un mundo opuesto a Dios. Por lo tanto, ¿cuál es, puesto en vista, ¿cierto?, esta tarea de la iglesia? Bueno, nuestra tarea es difundir el Evangelio, hablar a este mundo de su pecado,
predicar las gratas nuevas de salvación y de la situación en la que se encuentra. Como hemos dicho, predicar las malas noticias para entender las buenas noticias del Evangelio. Es lo que hizo Pablo por el mundo antiguo y el libro de Hechos está lleno de eso, no solo los testimonios de los apóstoles, sino de cristianos comunes que fueron diseminados por causa de la persecución y que predicaban a donde quiera que iban. Y esta tarea misionera de la iglesia es una tarea para cada uno de nosotros, ¿cierto? Es una tarea individual, todos debemos estar implicados en ella y podemos hacerlo de muchas maneras, ¿cierto? Predicando abiertamente, compartiendo el Evangelio, orando por la propagación del Evangelio, orando por las almas que reciben el mensaje, dando un buen testimonio en nuestra vida. Son formas en las cuales también predicamos el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, si la obra del Evangelio es la gran tarea de la iglesia, consideremos en estos versículos 3 cosas esenciales que Pablo nos enseña en este texto acerca de ella. La primera es que debemos aprender el señorío de Cristo. Fíjese, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ya dijimos, aquí hay un problema, y el llamado de Pablo a estas mujeres es que ellas se arreglen, ¿cierto? No les dice, hermanas, arréglense porque el testimonio que están dejando de mí, ¿cierto?, no es el correcto. O arréglense porque ustedes mismas se están haciendo mala fama dentro de los hermanos. ¿Cuál es la orden del apóstol Pablo? Dice, que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Ya? Por lo tanto, les dice que lo hagan por amor al Señor. Pablo nos enseñó al inicio de esta epístola, en Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y que Dios está produciendo en ti así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, esa obra no es una obra tuya, sino que es una obra del Señor. ¿Ya? No es, nunca habríamos estado en la iglesia de no ser por la gracia del Señor. No es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. Por lo tanto, la gloria y el honor deben ser para Él. ¿Ya? Él debe tener el control y debemos tomar todas nuestras decisiones en su presencia. ¿Ya? Porque Él está por encima de todo. El Señor mismo, ¿cierto?, compró la iglesia con su propia sangre, y si tan solo tuviéramos el cuidado de comenzar por esa realidad, la mayoría de nuestros problemas no estarían o desaparecerían, ¿cierto? Porque lo consideramos a Él por sobre todo. Por lo tanto, teniendo en mente eso, la estabilidad de la vida espiritual del cristiano se cultiva manteniendo la armonía en el cuerpo de Cristo. La discordia y la división evidentemente son una amenaza que puede afectar a una iglesia, incluso si esa iglesia tiene sana doctrina. Por lo tanto, el primer principio, el señorío de Cristo. El segundo principio esencial para la iglesia es lo que habíamos comentado al inicio, es estar firmes en el Señor. Es una de las grandes frases de Pablo que se repite en varias cartas. Ya las mencionamos en 1 Corintios 16:13, Filipenses 1:27. ¿Y qué quiere decir Pablo cuando dice debemos estar firmes en la fe? Puede visualizar la secuencia, la tarea misionera de la iglesia, debe predicar el evangelio de la salvación, pero no puede hacerlo a menos que esté seguro de su fe. Pablo nos dice, estén firmes juntos. Estén firmes en el Señor, es lo que nos dice el apóstol, firmes en la fe. Es la verdad concerniente al Señor mismo. Estad firmes en la fe,
estar firmes en la verdad y aferrados a lo que sabemos que es cierto. La fortaleza de la iglesia radica en en su mensaje y en el poder del Espíritu Santo, y es la verdad de su palabra, de su evangelio, que utiliza el Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El tercer principio es que debemos ser de un mismo sentir. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Tenemos, por tanto, a la iglesia con su tarea misionera, que debe tener cuidado de hacerlo todo para el Señor y que su mensaje sea el correcto, no comprometiendo la verdad. Sin embargo, había otro problema, ¿cierto?, que era la discordia que estaba produciendo estas fracciones rivales. Y el apóstol, fíjense las palabras que ocupa. Dice, les ruego, ¿cierto?, les suplica a estas mujeres que paren, porque esta discordia terminará con destruir el historial, el testimonio de la iglesia. Por tanto, no solo debemos protegernos como iglesia de la herejía que viene del exterior, sino también debemos protegernos de nuestros propios espíritus, ¿cierto? De las sutilezas, ¿cierto?, de las tentaciones que surgen de nuestro propio interior, ¿ya?, y que amenazan con arruinar la obra del Señor. Fíjate, hermano, cómo Pablo lo muestra positivamente. Asimismo te ruego a ti, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ha habido mucho debate al respecto de a quién se refiere este compañero fiel, y lo más probable que sea uno de los ancianos, como decíamos, compañero fiel, compañero de yugo, que siempre hacía lo correcto, que siempre hacía lo que Pablo le decía, es de alguna forma lo que le está tratando de decir el apóstol Pablo, y le dice que ha habido entre estas dos mujeres una discordia y que debe hacer lo correcto, ¿cierto? Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Esa era la tragedia. Hubo una época en que estas dos mujeres también habían ayudado alegremente cuando combatieron juntamente con el apóstol Pablo. Lo que está queriendo decir aquí el apóstol es que ayudes a estas mujeres que en el pasado fueron mis compañeras de carrera. Es la imagen de un grupo de atletas, ¿cierto?, de un mismo equipo. Es la imagen de lealtad que existe entre los compañeros de equipo, ¿ya? No corristeis la carrera para obtener el honor para vosotras mismas, trabajabais para un equipo, erais compañeras atletas, es lo que le quiere decir el apóstol Pablo. En el pasado estas dos mujeres lo habrían sacrificado todo en aras del interés de la iglesia y del Señor, y por lo tanto lo que está haciendo Pablo es ayúdalas a volver a eso. Esas son las cosas esenciales: el señorío de Cristo, estar firmes en la verdad, guardar nuestros espíritus de toda clase de tentación sutil, es decir, que tengamos el mismo sentir. Pero terminemos con el último gran punto del apóstol Pablo, y que son los estímulos para ejecutar esta tarea. Asimismo te ruego a ti, también a ti, que ayudes a estas que tienen el problema, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. El doctor Martin Lloyd-Jones hace este comentario, lo encontré notable, porque dice: estoy exagerando al señalar que el apóstol estaba diciendo esta realidad no solo a estas mujeres y a Clemente, a todas a estas personas. Entre paréntesis dice: he olvidado sus nombres, pero no importa, están escritos
en el libro de la vida. ¿Recuerdan lo que dijo Cristo a sus discípulos cuando volvieran después de haber predicado esos 70, ¿cierto? Dice en Lucas 10, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero el Señor le dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amados hermanos, esa es la mayor ambición y privilegio más elevado que podemos tener. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Puede que el mundo nunca lo sepa. Tal vez la iglesia tampoco se sepa tu nombre, ¿cierto? O tal vez tú sirves y haces algo que es invisible para muchos. Y vienes, ¿cierto? Y alguien te dice al oído, ya no lo hagas más, y nadie te reconoce lo que tú haces, ¿cierto? Quizás haya sido una callada tarea tras bambalinas, ¿cierto? ¿Por qué seguir? Nadie te reconoce. Pero permíteme recordarte esto, hermano, hermana. Tu nombre está escrito en el lugar más importante. Está en el libro de la vida. Puede que ni el anciano ni los diáconos sepan lo que tú haces, ¿cierto? Pero Dios sí lo sabe. Y nada de lo que haces deja de quedar consignado y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Primera de Corintios 15, 58 dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aterricemos un poco esto, ¿cierto? La carta fue escrita para nuestros hermanos de Filipo y en este segmento lo hace para corregir un problema sin dejar de impartir la enseñanza doctrinal y este desacuerdo de dos hermanas que estaba dividiendo la congregación en dos bandos y que aún los ancianos de la iglesia no habían podido resolver. Ese conflicto que les había quitado la estabilidad y que había provocado que se rompiera la comunión. Tal vez tú digas, pero ese problema era de ellos, ¿cierto? ¿Cómo podemos hoy nosotros aplicarlo, cierto? El funesto desacuerdo, ¿cierto?, entre estas dos hermanas deja ver que aún las personas más maduras, fieles y consagradas pueden volverse egoístas, orgullosas, hasta el punto de enredarse en una controversia que si no son diligentes vamos a perder la unidad. Y ahí está la clave, mi hermano. Nosotros debemos ser vigilantes de lo nuestro. Debemos ser diligentes en vigilar lo nuestro. ¿Cuán liviano y desapercibido es nuestro caminar? Preocupados siempre de venir a lo mejor a la iglesia, a irnos contentos, ¿cierto?, por lo que cantamos o por lo que escuchamos del mensaje, pero lejos de sentir una misión personal, individual, como parte de este cuerpo. Hermano, tú no eres un cristiano digital, estás conectado con otro que está a tu lado. Nos pertenecemos el uno al otro. Por lo tanto, la misión para nosotros hoy día es que debemos cultivar la unidad. Debemos ser diligentes para cultivar la unidad, la comunión. En la reunión de varones, y me gustó mucho este trozo, ¿cierto?, aprendimos algo súper importante, que desde que el Señor nos regenera y deposita el don de fe en nosotros, ¿cierto?, para que podamos creer, comenzamos a subir una escalera, ¿cierto? Una escalera que se llama crecimiento espiritual. Fuimos recién nacidos, cambiados de naturaleza,
cuyo corazón ya no era de piedra, sino que ahora era un corazón blando, que se derrite ante la palabra del Señor, ¿cierto? Y nos gozamos ardientemente, ¿cierto? Qué hermoso fue esa época en la cual fuimos cambiados de muerte a vida. Sin embargo, recibíamos en esa enseñanza que si bien era cierto que a todos nos gustan los niños, ninguno deja de estar impávido, ¿cierto? O preocupado si es que ese niño no crece. Por lo tanto, el llamado, ¿cierto? Y que lo hacía a través de la epístola del apóstol Pedro, era que debíamos crecer y que debíamos subir, ¿cierto? Pero fíjese que el apóstol Pablo dice que para poder crecer, pone una frase al inicio, antes de desarrollar el tema, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Ya? Y ahí está la clave para nosotros, mis hermanos. Que nosotros ya no somos niños, muchos, ¿cierto? Hay algunos que sí, pero muchos de los que estamos aquí ya no somos niños. Y tenemos que poner nuestra diligencia para poder crecer, ¿cierto? Debo ser diligente, debo preocuparme de crecer, debo ser vigilante de la comunión, ¿ya? La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿O estás preocupado solo de ti? ¿O te estás transformando en un egoísta que se mira a sí mismo? ¿Has visto cómo reaccionas ante tus dificultades? ¿Estás consciente que todo debe ser sometido a la doctrina de la soberanía de Dios? ¿Que todo es de Él, por Él y para Él, y no necesariamente para mí? ¿Que yo no soy el centro? ¿Que Cristo debe estar en el centro? Recuerda tu mandato, ¿cierto? Tu mandato es, estad firmes, ¿ya? La unidad en el amor que existe en el compañerismo fraternal crea un ambiente de estabilidad. Por lo tanto, cultivemos, preocupémonos de la comunión que existe entre nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor.